Dios les bendiga. Vamos hoy a compartir las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Vamos a hacerlo hoy en Romanos capítulo 1. Amén. Vamos como que dice, como hacer una especie de introducción, como para mirar, como para estudiar más que todo el capítulo 1 de Romanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar con Romanos 1:1. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Dice el apóstol, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿El apóstol Pablo qué es? El siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, mire, el apóstol Pablo fue llamado ¿qué? A ser apóstol. Amén. Porque sabemos que solo nuestro Señor Jesucristo escogió ¿qué? 12 apóstoles, ¿cierto? Y el último de los apóstoles fue ¿qué? El apóstol Pablo, porque él dice, yo siendo el último apóstol, ¿cierto? Como un abortivo, dice. Amén. Entonces dice la palabra, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermano, hoy en día miremos cuántos o quiénes somos apartados para el Evangelio de Dios. Amén. Para llevar la doctrina del Evangelio de Dios o enseñanzas del Evangelio de Dios, porque doctrina quiere decir enseñanza. Amén. O quienes les gusta la enseñanza, o quienes les gusta o quienes han venido, o quienes han sido llamados. Yo no creo que tú hayas sido llamado para seguir la doctrina de la prosperidad o la enseñanza de la prosperidad. Las enseñanzas que hace el G12 y todos los apóstatas de hoy en día. Amén. Bueno, versículo 2. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne. Amén. Hermano, ¿acerca de quién está hablando aquí la palabra? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje ¿qué? De David. Versículo dice, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Los profetas antes que anunciaban que la venida de, ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, a enseñar que las buenas nuevas, amén, del Evangelio. Entonces aquí empezamos que Pablo, en el primer punto, nos está hablando de que él es apartado para el Evangelio de Dios. Amén. El Evangelio es el Evangelio de Dios. El nuevo pacto es que el Evangelio de Dios. Amén. Entonces, en este tema, Pablo a los romanos está colocando claro de que, punto número 1, la predicación del Evangelio. Amén. Vamos al versículo 1, vamos al versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo, ¿qué dice? Dice que él está pronto, que él está listo, ¿qué? Para anunciar el Evangelio ¿a qué? A los que están en Roma, hermano. Yo creo que de ir a predicar a Roma en esos tiempos de Pablo, eso es lo más tremendo. Es como similar a que si nosotros hoy en día fuéramos a predicar que directamente a una cantina o a un bailadero. Amén. Que va a ser difícil, ¿cierto? Predicar el Evangelio. Por eso en esta carta a los romanos, cuando él dice que si confesáremos con vuestra boca, que si creemos en el corazón y confesáramos
con vuestra boca que Jesucristo es el Señor, así que seremos salvos. Entonces el apóstol Pablo tenía que predicarle a esta gente de Roma, así como si nosotros fuéramos a preguntarle hoy en día, fuéramos a predicarle a una cantina o a un bailadero, tendríamos que ir a predicar que únicamente el amor de Cristo, presentar a Cristo, cómo Él murió, amén, cómo Él se dio a nosotros, para que nosotros tuviéramos que una vida eterna, amén. Entonces por eso Pablo, en ese momento, Pablo, en Romanos, Pablo, en pocas palabras, trata de anunciar, decir, Él anuncia la gracia, y hoy en día los falsos pastores predican que es la supergracia. Amén. Bueno, entonces sigamos. Versículo 15 vemos que Pablo va a anunciar que el Evangelio a Roma. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Dice, versículo 16, mire la palabra tan hermosa que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Entiendes? No podemos avergonzarnos del Evangelio, hermano. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo que el que se avergonzare de Él, dice que Él se avergonzará de nosotros, ¿cierto? Cuando Él venga, ¿qué? Con sus santos ángeles, Él también se avergonzará de nosotros si nosotros nos avergonzamos de Él, hermano. ¿Amén? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué? Miramos que dice, que no, punto número 1, no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Y por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio, hermanos? Porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. Entonces, el Evangelio es ¿qué? Por fe, hermano. ¿Y cómo obtenemos, hermano, y cómo obtenemos nosotros la fe? Vamos a ver. Vamos a Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Mire, hermano. Entonces la fe la tenemos que por el oír. ¿Y oír qué? Oír noticias de Caracol, de RCN o los noticieros. Oír chismes, oír farándulas, oír cualquier rumor futbolístico, cualquier cosa. No. Dice, aquí estamos hablando de la fe. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Porque por eso la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermano, tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Todo lo que nos dicen las iglesias, hermano, primero que todo tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Bueno, entonces, Pablo primero presentó el Evangelio aquí, ¿no? Amén. ¿Entiende? Como el poder de Dios. Vamos al versículo 21. Dice, pues habiendo conocido, Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, mire lo que pasaba con los romanos aquí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy en día, hermano? Nosotros que conocemos a Dios, tenemos que glorificarle como a Dios, hermano. Darle toda la honra y toda la alabanza, hermano. Porque Dios busca ¿qué? Dice que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Entonces el versículo 23, vamos al versículo 23, dice, capítulo 1, versículo 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, de semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Mm? Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Amén? Hermano, cuando no obedecemos a Dios, ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Dios qué? Como dice la palabra en Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses 2:11. Tesalonicenses 2:11. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios? Dice. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice la escritura, dice, por esto Dios les envía un poder de engaño, un poder engañoso, para que crean en la mentira. Cuando nosotros creemos en la verdad, ¿qué pasa? Dice que Dios nos envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que creemos en la mentira en todos estos pastores, falsos pastores que hoy en día, hermano. Entonces ellos están allá, ¿por qué? Porque no han creído en la verdad. Si tú no crees en la verdad, en el Evangelio, en la santa palabra de Dios, que es el Evangelio, hermano, créeme que vas a terminar en cualquier iglesia de falsa doctrina, hermano. Porque cuando tú no crees en la verdad, claramente dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Amén. Versículo 12, y versículo 2, segunda Tesalonicenses 2:12 dice, ¿a fin de qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿qué? En la injusticia. Entonces, amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a creer en la verdad, en el Evangelio, hermano, en lo que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, para que así, hermano, Dios no vaya a hacer que nos envíe un espíritu engañoso y qué, y terminemos en una falsa doctrina, creyendo en las mentiras de todos estos apóstatas, hermano. Vamos en el versículo, ya pasamos el 24, ¿no? Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias. Versículo 25 dice, amén. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, si tú no obedeces la palabra de Dios, hermano, y te mantienes peque, adulterando, fornicando, va a pasar algún día, seas hombre o seas mujer, que vas a terminar tu hombre con otro hombre y mujer con otra mujer. Amén. Entonces dice, vamos al 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer toda cosa que no conviene. Versículo 29, estando atestado de toda injusticia. Mira, injusticia, son injustos, la gente que no buscan de Dios, fornicación, perversidad, avaricia. Todos estos pastores viven llenos de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Mire, todas estas cosas, hermano. Esta es una mente reprobada, hermano. Todos los que tienen esta cosa, envidias, que no tienen gente sin afecto natural, no agradecen nada lo que la gente hace por ellos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no son dignos de muerte, hermano. Según el Antiguo Testamento, ¿qué? Todas estas personas dignas de muerte. Amén. Dios los bendiga, hermano. Que sea de bendición.